Queridísimo René Palacios Gaguín, te saludo con muchísimo gusto como siempre. ¿Cómo estás, René? Pues gustoso de saludarte, Pedro, te mando un abrazo afectuoso, gustoso de estar con nuestra audiencia y efectivamente pues interesado en abordar un asunto que comenzó a tomar forma y a tomar cierta presencia tanto en medios de comunicación como en redes sociales hace poco menos de una semana, cuando la administración del presidente Joe Biden emitió una postura, un posicionamiento en el sentido de que en vista de los estragos que está causando la pandemia del COVID-19 en el mundo y particularmente en los estados que tienen menos recursos y por lo tanto han tenido menor acceso no solamente a este recurso de recién invención que es la vacunación en contra del SARS-CoV-2 COVID-19, sino también incluso de algunos recursos de medicina crítica, como es el caso de ventiladores y todos los insumos que requieren las unidades de terapia intensiva. Bueno, pues surgió la propuesta, insisto, desde el seno de la Casa Blanca, de buscar la manera de propender hacia una liberalización de las patentes correspondientes a las vacunas que se han desarrollado en diferentes latitudes del planeta. Muy pronto hubo algunos actores internacionales que se manifestaron en pro de esta propuesta por parte del presidente Biden, como fue el caso de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y de algunos integrantes de la propia Unión Europea. Sin embargo, también se hicieron escuchar algunas voces discordantes de una política que fuese en este sentido, en esta lógica, como fue el caso de la canciller alemana Angela Merkel, que pues dijo, y de manera políticamente incorrecta, si se quiere, de manera quizá impopular a nivel mundial, si se quiere, que bueno, pues aplicar una política de esta naturaleza pondría en riesgo la inversión en avances tecnológicos en el ámbito de la medicina, postura con la que yo, debo decir, estoy completamente de acuerdo y quisiera yo puntualizar el porqué, de suerte tal que pues no se me malentienda ni se me tome como un desalmado que no tiene sensibilidad frente a las situaciones que estamos viendo que ocurren en India, con una cantidad ya muy difícil de administrar, de personas que desafortunadamente están perdiendo la vida, víctimas del COVID-19. Debo decir, mi querido Pedro, que yo no estoy vacunado en contra del COVID-19, como la gran mayoría de los mexicanos que están en el rango de edad al que yo pertenezco. No tengo una protección frente a la enfermedad, frente al virus, frente al riesgo de contraer este síndrome respiratorio agudo severo, y además debo decir también que yo en lo personal, en lo individual, tengo condiciones preexistentes que son estas las que suelen causar una complicación en la enfermedad y eventualmente llevarte a la muerte. Esto lo menciono porque creo que sí restaría legitimidad a la opinión que estoy a punto de dar si estuviera yo protegido y tuviera acceso a toda una serie de baterías de medicamentos y de tratamientos que me pusieran en una circunstancia de menor vulnerabilidad frente al COVID. No es el caso, no es así. Sin embargo, el sentido de mi opinión es el siguiente. Si tú comienzas a propender a la liberalización de patentes de vacunas, estarías obstaculizando la investigación científica hacia el futuro. Es una cuestión que tiene que ver con solidaridad, no solamente intrageneracional, que es una solidaridad que se podría manifestar a través de la liberación de estas patentes, sino una solidaridad intergeneracional, es decir, una postura en la que quienes estamos habitando este planeta en estos momentos veamos por el bien de quienes lo habrán de habitar hacia el futuro. Los avances en la ciencia médica, que los ha habido muchos, en la gran mayoría de los casos han implicado grandes niveles de inversión de riesgo. Y esos grandes niveles de inversión de riesgo se han podido dar porque quienes los han hecho han tenido en el horizonte la perspectiva de un beneficio, hay que decirlo como se llama, de un beneficio material, económico, de un lucro
para ponerlo en términos llanos. Así de simple. Cuando la penicilina surgió, el costo para acceder a un tratamiento de penicilina prácticamente era equiparable al de un bien inmueble, es decir, al de una casa, por ejemplo. Hoy por hoy, mi querido Pedro, si tú tienes un problema que puede ser atendido con penicilina, que por cierto los hay miles, bueno, pues vas a la farmacia y te gastas algo así como €1, 25 pesos, 30 pesos. Esta situación de avance de la ciencia médica se va dando con una lógica que supera las generaciones, con una lógica transgeneracional, y desde luego esta lógica existe por el incentivo del beneficio material. El haber llegado a la elaboración de estas vacunas por parte de un número importante de laboratorios, ello se debió a que justamente existía ese incentivo. Si tú eliminas ese incentivo, que es el mantenimiento de las patentes y su consecuente beneficio económico, entonces estarías condenando a las generaciones venideras a que cuando venga una epidemia que sí sea una amenaza para la existencia de la humanidad, pues no existan las iniciativas para desarrollar las vacunas que podrían hacerle frente. ¿Por qué? Porque no existiría el incentivo. La lógica básicamente sería, pues ahorita los gobiernos no nos dicen nada, pero en el momento en que tengamos la vacuna, si es que la llegamos a tener, porque siempre es inversión de altísimo riesgo, pues no nos vaya a pasar lo mismo que pasó con el COVID-19, que es decir, oye, pero se están muriendo muchos en la India, entonces, ¿sabes qué? Que vamos a liberar las patentes, que todo el mundo pueda hacer vacunas y ya todos felices, ¿no? Todos felices no, porque esas vacunas no cayeron del cielo, ni bajó Dios a dárnoslas, sino que hubo que invertir muchísimo dinero en investigación, en infraestructura, para poder alcanzar estas vacunas, y ese dinero que se invirtió, nos guste o no nos guste, Pedro, porque esto tiene que ver con la condición humana, es un dinero que se invirtió con la perspectiva de beneficio material. Debo decir también que no tengo ningún vínculo con ninguna compañía farmacéutica ni nada por el estilo. Lo único que sí es que tengo muy claro cómo funciona la condición humana y que sin incentivo pues no se hace nada. Entonces tengamos cuidado, porque esta pandemia, por más escandalosa que pueda resultar desde el punto de vista de las imágenes trágicas y lamentabilísimas que nos han llegado en diferentes momentos de diferentes procedencias, lo cierto es que no es un global killer, no es una pandemia que esté afectando la existencia de la humanidad. Estamos hablando de en torno a 4 millones, 5 millones de muertes a nivel mundial, que es una cifra desde luego escalofriante, pero que en términos porcentuales no se compara con otras pandemias que han existido en el pasado, como fue el caso de la influenza española, que se llevó de corbata 70 millones de personas nada más en el continente europeo, u otras que han existido en el pasado, de suerte tal que tenemos que tener presente todos estos factores a la hora de adoptar políticas, porque si no le estaríamos poniendo el pie al desarrollo de los avances científicos en el ámbito médico, que es un desarrollo que indudablemente beneficiará en alguna medida a las generaciones presentes, pero desde luego en la mayor medida a las generaciones futuras, Pedro, es decir, a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. La lógica, y que tiene que ver con la condición humana, es esa, y es un elemento que creo hay que tener presente, Pedro. No sé qué opines tú al respecto. Yo me voy a meter en camisa de 11 varas contigo, como siempre, ya sabe mi querido René Palacios. Yo no estoy de acuerdo con que se liberen las patentes. Yo creo, al igual que tú, que el liberar las patentes no solamente generaría un daño económico a las farmacéuticas que las desarrollaron, sino también pervertiría el mercado. Porque el hecho de que se liberen las fórmulas no quiere decir que las empresas que ahora se dediquen a hacer productos similares vayan a respetar las formas tal y como son. Se puede generar
la búsqueda de un negocio alterno con el incentivo económico que pueda llegar a pervertir estas fórmulas y con ello tener múltiples vacunas de las cuales no conocemos la certeza de estas, además de que va en contra de todo tipo de protocolo médico en torno a patentes, ¿no? Hay un derecho de patentes que tiene una temporalidad, un tiempo y tiene un objetivo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, francamente. Creo que debemos de respetar el proceso médico, biológico, de producción con el cual se hicieron estas vacunas que llegaron express, como bien dices, Dios no nos las dio. Habrá quien te diga que nos las dio en mano de los científicos, pero no fue de un día para otro. Hay años, no solamente en este asunto de la pandemia, sino años, décadas de investigación biológica y bacterial y virulenta, y hay N cantidad de investigaciones que nos dieron la capacidad de producir una vacuna de forma eficaz con un esfuerzo titánico mundial que tendrá que ser respetado justamente por ello. También estoy de acuerdo contigo que no es un global killer. Cuando se empezó a hablar el término de pandemia, yo al principio tenía cierta reticencia de utilizar el término pandémico al ver que la afectación global en número de muertos y en número de ciudadanos y de personas en el mundo no llegaba a tener esta calificación. Sin embargo, sí se le dio por la cantidad de países afectados, pero no por el índice de mortandad ni por la cantidad de fallecidos que provocó la pandemia, aunque lamentables todos y cada uno de ellos. Hay muchas otras que han causado muchas más muertes y que esta se pudo contener, pudo haber sido mucho más dañina de no haber llegado la vacuna, pero bueno, ahí vamos caminando hacia adelante, se va resolviendo el asunto y tenemos que ver y saber de entrada, René, que este mal del COVID-19 se ha convertido ya en un mal endémico y no pandémico. Ya estamos ante la presencia de una endemia, lo que significa que viviremos con esta enfermedad a la postre. Totalmente de acuerdo contigo, Pedro, y creo que sí, no se trata de preservar, pues, los intereses de las grandes farmacéuticas. No. No. Si no hubiera una consecuencia para la salud pública mundial en el futuro inmediato pues entonces mira, honestamente, pues sí que los intereses de las grandes farmacéuticas se vean afectados y en última instancia, ¿y qué? Sí, pero no es el caso. El problema aquí es que tú, al afectar esos intereses, estás generando un precedente que podría ocasionar que en el futuro, cuando se presente una nueva pandemia, pues ahora quédate sentado esperando la vacuna, porque nadie le va a entrar a meter esas cantidades de inversión para que luego, cuando tengan la vacuna, resulte que la tengas que regalar, porque mira nada más cómo está la cosa, tan trágica y tan lamentable. Yo creo que sí hay otros caminos que podrían transitarse, y esos tienen que ver con, todos, con cuánto nos vamos a poner. Claro. Sí, y no esperar que te caigan las vacunas del cielo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Totalmente. Los países, porque también hay países que no invierten en ciencia. No sé, alguno que tú conozcas. Algo que te suene. Que te suene, una historia que hayas visto, en fin. Bueno, también esto implicaría un incentivo para que aquellos países irresponsables que le han dado la espalda a la ciencia, pues entonces digan, oye, pues a todo dar, ¿para qué invierto en ciencia? Cuando venga una circunstancia de catástrofe, pues nada más van a ver ahí las imágenes de los muertos en una localidad de mi territorio, y entonces van a reaccionar y van a decir, pero es que sería un crimen mantener la patente, liberen la patente, y entonces todo mundo muy feliz solucionando su problema. No, aquí lo que habría que hacer es que todo mundo asuma la responsabilidad, tanto de lo no hecho en el pasado, como de lo que se tendría que hacer hacia el futuro. Y el camino para ello pasa justamente porque pues se tome conciencia a nivel sociedades y a nivel estados de que la inversión en ciencia es primordial, no le puedes dar la espalda, y desde luego no puedes esperar que cuando no hiciste tu tarea venga otro cuate y te resuelva la bronca en la que te metiste, ¿no?
Así es, mi querido René Palacios Gaguín. Como siempre, un abrazo y creo más que nunca muy acertado tu comentario. Te mando mi cariño, René, como siempre. Un abrazo muy cariñoso, Pedro. Igualmente, René Palacios.